de la antología, así es. Estarán acá afuera. Venga. Bien, continuemos. Después de los mensajes de WhatsApp, de Messenger, de todo. No, yo hice lo mismo. Ya no podemos vivir sin esto, ¿verdad? ¿O sí? Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pueden olvidar el desayuno en la casa, pero el teléfono celular nunca. Ay, dejé el desayuno, no importa, me compro una empanada al rato. Dejé el celular, no, espérate, ahí voy. ¿Mande? Va de regreso, sí, eso es imposible. Muy bien, hablamos del siguiente capítulo dentro de nuestro proyecto, que ya es el marco teórico. El marco teórico, colegas, no es otra cosa, o algunos más bien le llaman también el estado de arte o el estado del conocimiento. Para efectos de proyecto de investigación aquí en la universidad le llamamos marco teórico como tal. Sin embargo, este marco teórico lo vemos precisamente como la parte que nos va a orientar nuestro estudio de manera teórica, y lo que yo siempre les digo, para que no nos perdamos en tanta bibliografía y estar revisando y cuáles van a ser las fuentes bibliográficas que voy a estar utilizando, también lo vinculo mucho con el planteamiento del problema, con el tema y con el problema general que yo estoy investigando, para que no tengan que tener 150 libros y espantarme al momento de todo lo que voy a leer. Entonces, si yo lo vinculo, mi marco teórico, a la formulación de mi problema de investigación o a mi problema de investigación completo, voy a atacar directamente las fuentes bibliográficas que yo sepa que le van a dar respuesta teórica a esa pregunta. ¿Y cómo le hago para identificar qué libros sí y qué libros no? Las tablas de contenido, los índices de los libros, ¿sí? Aparte del título. Muchas veces el título no nos dice si nos va a servir o no nos va a servir, o creemos que nos va a servir por el título del libro. Si no leemos nosotros la tabla de contenido, si no leemos el índice, no vamos a saber realmente si nos sirve o no nos sirve. Entonces, y si aparte yo lo vinculo al planteamiento de mi problema, entonces ya sé qué tipo de fuentes bibliográficas requiero, ya sé dónde pedirle a Google que me busque. Y sobre todo una parte interesante de Google que se llama Google Académico o Google Books. ¿Sí? Google Books nos da una infinidad de títulos y de visualizaciones previas de muchos libros, y el Google Académico nos dice qué otras personas abordan el tema que nosotros estamos buscando. Y nos puede dar archivos en PDF, nos puede dar investigaciones, nos puede dar tesis, nos puede orientar de mejor manera que el Google tradicional. El Google tradicional nos va a llevar a monografías.com. No lo ocupen, por favor. ¿Sí? Son plagios de los plagios. Monografías.com. Buenas tareas, son plagios de los plagios de monografías.com.
¿vale? El Rincón del Vago, imagínense con el puro nombre, Rincón del Vago. O sea, soy tan vago que me escondo en un rincón para copiarme los trabajos que han copiado otros. ¿Sí? Entonces, elimínenlo por favor de su lista de búsqueda de documentos académicos y pongan en su buscador Google Academic o Google Académico y no les va a arrojar ni Rincón del Vago, ni monografías, ni nada por el estilo. ¿Sí? Entonces, si ustedes logran, como les decía, documentar la necesidad de realizar el estudio a través de su planteamiento, entonces su marco teórico va a estar mejor enfocado y ustedes van a poder tener más clara la respuesta teórica a su propio planteamiento. Si ustedes están haciendo una investigación descriptiva meramente documental, entonces pues el marco teórico le va a dar respuesta a su planteamiento tal cual. Pero si van a hacer una investigación correlacional que requiera parte del marco teórico de un preexperimento, un experimento, un cuasi experimento, la respuesta teórica se la van a dar precisamente a través del marco teórico. ¿Sí? Obviamente todo esto tiene la pertinencia disciplinaria y nos va a ayudar a establecer hipótesis también este marco teórico, aunque la hipótesis la podemos desarrollar desde antes, siempre y cuando el tipo de estudio que nosotros estemos elaborando representa para nosotros la elaboración de una hipótesis o no. Entonces prácticamente a grandes rasgos este puede ser la estructura general de nuestro marco teórico. ¿Sí? Entonces en este esquema pues explico a grandes rasgos lo que acabo de platicarles hace un momentitito. Establecer el qué y el cómo de nuestra investigación nos proporciona conocimiento profundo de la teoría y le va a dar un significado a nuestra investigación. Es decir, vamos a presentar antecedentes y vamos a basar y vamos a establecer nuestra postura teórica en relación a nuestro tema, que esa es la forma en que se divide el marco teórico en un proyecto de investigación. Por un lado, los antecedentes del estudio y por otro lado, las bases teóricas. Entonces, el marco teórico son una serie de elementos conceptuales y teóricos que guardan relación intrínseca con el planteamiento y las variables de investigación. Entonces, ya tengo cuál es mi planteamiento, ya tengo la formulación de mi problema, ya sé qué es el aprendizaje y qué es la tecnología. Ya tengo mis dos variables. Entonces, voy a buscar fuentes bibliográficas que me hablen de los aprendizajes y de la tecnología. ¿Sí? No me voy a meter en estilos de aprendizaje a lo mejor, no me voy a meter en condiciones sociales de la educación en México, porque eso no me va a orientar, no me va a ayudar en nada, estaría perdiendo mucho tiempo. Me voy a ir a los aprendizajes. ¿Quién estudia los aprendizajes de los teóricos? ¿Perdón? Pedagogos, psicólogos. ¿Qué autores, por ejemplo? Piaget, Brunner, Ausubel, Vygotsky, Kohl, ¿sí? Y todo va a depender de qué teoría quiero yo adoptar para poder elaborar mi estudio. ¿Sí? Entonces, lo quiero abordar desde una perspectiva constructivista, o a lo mejor lo quiero abordar desde una perspectiva conductista, lo quiero abordar desde una perspectiva socioconstructivista, que es distinto, o lo quiero abordar desde un punto de vista constructivista, pero como tiene relación con la tecnología, entonces ocupa una teoría nueva que se llama conectivismo, por ejemplo, que no deja de estar basado también en el constructivismo. ¿Sí? Entonces todo va a depender, y eso me va a dar precisamente en la lectura más orientación al estudio hacia donde yo quiero llegar, sin olvidar mis variables. No las voy a operacionalizar en el marco teórico, no las voy a definir operacionalmente en mi marco teórico, simplemente las tengo para basarme en qué es lo que han hecho otros investigadores y qué es lo que me dice la teoría relacionado con mi variable aprendizaje y con mi variable tecnología. ¿Sí? Los antecedentes son los estudios previos que guardan relación con el problema. Ahí sí, ¿cómo? No nada más
cuando veíamos la identificación del problema y la descripción del problema, veíamos o hablaba de cómo lo han abordado otros investigadores. En la parte de los antecedentes en una tesis, en un proyecto de investigación, no es nada más cómo lo abordaron, sino qué resultados obtuvieron de la investigación que ellos hicieron. Y nos va a ayudar a poder comparar esos resultados con los nuestros. Y cómo se comporta ese mismo problema independientemente de la muestra que se haya empleado u ocupado. Nos ayuda incluso a saber si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal. O qué posibles resultados podamos obtener cuando nosotros realicemos nuestro experimento. ¿Sí? Por cierto, ya hago un paréntesis cultural grandote. Las investigaciones nos dicen que sí hay relación entre la tecnología y el aprendizaje, sin embargo, todavía no se ha medido qué tan efectivo es el uso de la tecnología en el desarrollo de aprendizajes, que es complicado. Así que ahí hay un tema libre por si alguien quiere aventarse. Muy bien, entonces dentro de los estudios previos lo que hay que hacer es señalar los autores y años de realización de las investigaciones para elaborar los antecedentes, los objetivos perseguidos y los hallazgos más importantes de esa investigación. ¿Qué tantas investigaciones? Lo suficiente como para contextualizar los antecedentes de las investigaciones y del tema que ustedes están desarrollando junto con sus variables. No les puedo decir 2, 3, 4, 5, sino lo suficiente. ¿Cuándo es suficiente? Pues eso mismo la propia experiencia o el propio trabajo se los va dando. ¿Sí? Esa es la primera parte, digamos que la primera sección del marco teórico, los antecedentes. La segunda parte de nuestro marco teórico son las bases teóricas. Ahora sí, estos son las proposiciones y el conocimiento que generan los diversos teóricos en relación al tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están constituyendo lo que dice aquí, ese punto de vista o el enfoque que va a llevar nuestra investigación. Sí queremos hablar del constructivismo, pero ¿qué autores del constructivismo? No todo el constructivismo nos puede servir para estudiar el aprendizaje y la tecnología. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? A lo mejor Piaget como fundador o como pieza fundamental y pilar del constructivismo no me sirve de mucho porque habla de los desarrollos cognitivos del niño o del ser humano. ¿Sí? Bueno, pues a lo mejor la teoría del desarrollo próximo, pues quién sabe, dependiendo del tema bien. ¿Sí? O los estilos de aprendizaje me pueden ayudar. Entonces a lo mejor sí los estilos de aprendizaje sí me pueden apoyar. ¿Sí? O el aprendizaje significativo. ¿Cuál sería el más adecuado? Es un supongamos. Si quiero medir aprendizajes relacionados con la tecnología. Así es, bueno, se puede abordar, ¿sí? Entonces, la maestra en dado caso ocuparía las bases teóricas de Pestalozzi precisamente como fundamento y adopta parte de esa teoría para fundamentar su estudio, ¿sí? Y busca de esa manera pues darle respuesta al planteamiento, respuesta teórica, ¿sí? Y de esa manera pues ya va a poder explicar el fenómeno o problema planteado.
¿sí? Quizás se complica un poco en cuestión de tecnología con Pestalozzi porque no forzosamente tiene que salir del aula, de su ambiente el alumno para poder desarrollarlo. Sin embargo, sí se estaría modificando el contexto del aprendizaje del alumno, que prácticamente eso es lo que Pestalozzi señala en su teoría, que es sacar del ambiente del salón de clase de 4 paredes, de un pizarrón y de un maestro, a que el alumno explore por sí mismo lo que desea aprender relacionado a un tema. Aprendizaje vivencial le llaman hoy en día. ¿Sí? Digamos que es la evolución de la teoría de Pestalozzi relacionado con el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, de que le puede funcionar, le puede funcionar. Hoy en día muchos estudiosos de la educación hablamos de que se aprende haciendo, o se aprende mejor haciendo. Así es. Y yo siempre les pongo el ejemplo. Imagínense a un médico de biblioteca. ¿Ustedes dejarían que los operara? No, ¿verdad? Llegan con el dentista. Oye, ¿cuántas muelas has sacado? Pues es la primera, porque en la escuela nunca me dijeron que sacara muelas. No, pues gracias, déjame, me voy con otro. No vas a estar experimentando conmigo. ¿Sí? Ahora que está de moda el avión, gracias al copiloto que estrelló el Airbus ahí en los Alpes franceses, un piloto aviador aprende a volar en un simulador de vuelo antes de treparse al papalote para estrellarlo. Entonces, si lo estrella no mata a nadie, resetean en la computadora y vuelve a utilizar el simulador. ¿Sí? ¿Cómo son los exámenes en las escuelas de gastronomía? Pues en la cocina, ¿no? Con la prueba final, métete a la cocina y haz todo lo que hagas. ¿Cómo son nuestros exámenes en la normal, en pedagogía, en comunicación, en historia, en derecho? Escritos, ¿no? No, pues ahí está el detalle. ¿Sí? O sea, claro, ¿sí? Ahí está la respuesta. Un médico aprende a través de maniquís. Obviamente sí leyendo, desde luego, parte teórica sí, pero aprende a través de maniquís, luego con cadáveres y luego con seres vivos. Antes con animalitos y luego ya con animalitos racionales. ¿Sí? Y va aprendiendo y va evolucionando. Entonces, con la teoría sí se sabe dónde está el colon, dónde está el hígado, dónde está el apéndice, dónde está el riñón, dónde están los pulmones, dónde está el corazón. Pero luego lo hacen que lo vea físicamente a través ya sea de un maniquí o de un ser humano, para que vea verdaderamente el comportamiento y lo pueda manipular. ¿Por qué no lo hacemos así en la normal? ¿O por qué no lo hacemos así en las escuelas teóricas, no? Entonces, ese es un grave error. Ese es un grave problema también dentro de la educación. Entonces, el alumno, obviamente, la persona, el ser humano aprende mejor haciendo que nada más viendo y repitiendo. ¿Sí? Entonces, bueno, en las escuelas normales sí se hace desde el primer semestre, primero nos llevan observaciones, segundo hasta el tercer semestre es cuando empezamos con prácticas. Bien, perfecto. Oye, ahorita, ¿no? Con esto de algunas tecnológicas, por ejemplo, trabajan la educación dual, ¿no? Le llaman dual. Yo creo que por ahí se va inclinando, ¿no? En que la parte teórica que se recibe en la escuela la hay en la práctica, ¿no? Así es. El problema, maestro, es que muchas veces cuando llegamos al salón de clase, ok, ya nos enseñaron a dar una clase. ¿Sí? Y yo pondría también entre comillas un poco el enseñarte a dar una clase. Lo que te enseña a dar clases es la experiencia desde mi punto de vista. ¿Sí? Que yo sepa, no hay un manual en el escritorio del profe cuando llega, dice, este es el manual del profesor, tienes que hacer, punto número 1, esto. No hay. Eso te lo da la experiencia. Y la mejor experiencia es la que uno vive como alumno. ¿Sí? ¿Nos estamos saliendo un poco? Sí, no importa. ¿Okay? Yo siempre les digo a los primeros que dicen, es que voy a empezar a dar clase, ¿qué hago?
¿Qué haces? Pues haz maravillas, no te puedo recomendar otra cosa. Haz magia, a ver si capta la atención de los chavos, no sé, párate de cabeza. Pero no, o sea, le digo, ubícate frente a tu grupo y cómo te gustaría que te dieran a ti la clase. Y cuando la des, ponte enfrente de ti y cómo te comportarías si estuvieras recibiendo una clase como tú le estás dando. Algunos me han contestado, no, pues me hubiera dormido. Pues por eso se te durmieron. De hecho, sí. Es que se fue la mitad del salón, tú te hubieras ido, sí, pues por eso se te fueron. Sí. Entonces, lo mejor que te puede pasar como maestro para aprender a dar clase, pues es dando clase. Para que nadie te lo cuente. ¿Sí? Es que quiero saber a qué sabe un pastel. ¿Y ya lo hiciste? No, pues hazlo. Si no lo haces, nunca vas a saber. Entonces, exactamente igual. ¿Sí? Y aprender y aprender y aprender. ¿De quiénes? De los que están enfrente de ustedes. ¿Sí? Regresamos. Muy bien. El marco teórico, ¿qué tan extenso va a ser? Dependiendo también del tema. Y si es demasiado extenso, lo podemos dividir. ¿Sí? Obviamente, pues en secciones. De manera tal que se vaya estructurando nuestro marco teórico hasta lograr nosotros determinar hasta aquí le dimos respuesta teórica a nuestro problema planteado. Y no estar pensando en la cantidad de hojas, sino pensar en nuestro planteamiento. Seguimos. Entonces, algunas recomendaciones: ubicar el problema con un enfoque teórico determinado, eso nos va a ayudar a evitar divagar, oíamos hace un momento. Relación entre la teoría y el objeto de estudio, nunca pierdan de vista su objeto de estudio. Si van con niños, entonces a lo mejor sí puedo utilizar aquello. Si van con adultos, pues, quién sabe. ¿Sí? Entonces no pierdan de vista su objeto de estudio. Si es con universitarios, no es lo mismo el aprendizaje en un niño en nivel primaria, media, superior, que nivel licenciatura. Ya es distinto, es otro desarrollo, son otros comportamientos. Entonces, debo tener claro mi objeto de estudio. La posición de distintos autores sobre el problema objeto de investigación. No se queden y no se claven nada más con uno. Traten de buscar 2, 3 autores, porque eso les va a abrir a ustedes un poco más la capacidad de analizar y de interpretar críticamente una cita que ustedes estén empleando en su marco teórico. Que para eso son las citas, ¿eh? Las citas fundamentan, las citas sustentan, pero me obligan a interpretarlas y a relacionarlas con mi trabajo. Si no, de nada sirve. Entonces sería un compendio de citas textuales de diversos autores. Mejor hagamos una antología, no un proyecto de investigación o marco teórico. Y de esa manera copiamos y pegamos y ya, sencillo. ¿Va? Y eso que ya se los había dicho, ¿no? Adoptar una postura por parte del investigador, la cual debe estar justificada. Todos los investigadores nos sentimos atraídos por una teoría y quizá nos casamos con ella. Pues nada más hay que justificarla para el estudio. ¿Por qué me estoy basando en esta teoría? ¿Sí? Y sí es muy común ponerlo en la introducción. ¿Sí? Este estudio estará basado en Pestalozzi por tal y tal razón. ¿Okay? Desde el momento ya estamos, y desde el inicio entonces ya estaremos justificando para el lector el por qué estamos abordando el trabajo de determinada manera. Entonces, esto lo voy a ver muy rápido, que son partes meramente estructurales de forma. La elaboración del marco teórico deberá seguir los lineamientos de la American Psychological Association en cuanto a ideas principales, secundarias y detalles, que eso también viene explicado incluso en el documento de ejemplificación del estilo APA. ¿Sí? Primer nivel de encabezado, segundo nivel de encabezado, tercer nivel de encabezado. Y vamos a utilizar, APA utiliza hasta 5 niveles de encabezado, nosotros nada más utilizamos 3. ¿Sí? Y que para efectos prácticos ya del marco teórico, como mi marco teórico viene siendo el encabezado de primer nivel, capítulo 2, marco teórico, luego entonces estaré ocupando prácticamente encabezados de segundo nivel y encabezados de tercer nivel. Capítulo 2, marco teórico, encabezado de primer nivel,
segundo nivel, antecedentes. Encabezado de segundo nivel, bases teóricas. Encabezado de segundo nivel, la teoría de Pestalozzi o la teoría de Piaget, el desarrollo del niño. Y dentro del desarrollo del niño, encabezado de tercer nivel, de 0 a 5 años, de 5 a 10, de 10 a 15, etc. Entonces voy desarrollando, digamos que la estructura del marco teórico con base en el estilo de la American Psychological Association. Yo eso me voy rápido y le digo porque son meramente estructuras. Entonces tengo una idea principal, otra idea principal, secundarias, detalles y demás. Es como si estuviera haciendo el 1, el 1.1, el 1.1.1. Nada más que no hay numeración. Muy bien. Posteriormente, de acuerdo a la tabla de contenido, viene la definición de términos. Los términos no es otra cosa más que el significado preciso de acuerdo al contexto donde nosotros estamos planteando nuestro problema o desarrollando nuestro problema. ¿Sí? ¿Qué significa para nosotros aprendizaje? ¿Qué significa para nosotros tecnología? ¿Qué significa para nosotros crecimiento? ¿Qué significa para la investigación, desarrollo? Entonces es darle un significado específico a un concepto determinado. De esta manera vamos a poder nosotros clarificar cualquier posible definición semántica distinta a algo. Vamos a suponer que establecemos qué es mejor, McDonald's o Burger King. Bueno, pues definiremos en términos qué es para nosotros mejor. Si es que dejamos nuestro planteamiento ambiguo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchos problemas semánticos alrededor de la palabra mejor. ¿Sí? Entonces, ¿en qué sentido utilizamos las palabras o conceptos? En la identificación y en la formulación del problema. Entonces son 2, 3, 4 conceptos los que nosotros vamos a terminar definiendo. ¿Sí? No son palabras clave, las palabras clave es completamente distinto a esto. Y tampoco es un glosario de términos, sino es la definición de términos que utilizamos por lo general en nuestro planteamiento del problema. Ahí están las diferencias entre lo que es la definición de términos y un glosario. Alguien anda romántico allá afuera. ¿Queda claro? ¿Apuntaron? ¿Tomaron fotos? Muy bien. Sistema de variables. ¿Qué es una variable? Cualquier cosa que puede ser medible u observable. Cualquier cosa. ¿Sí? No nos vamos a meter a detalles que si son variables ordinales, si son variables de valor, si son variables... No me quiero meter en ese tipo de embrollos ahorita. Simplemente una variable es cualquier característica observable de algo o que es susceptible de modificación o sufrir alguna modificación. ¿La edad es una variable? Sí. ¿No es modificable? No, pero sí es observable, sí es medible. La estatura, la condición social, el aprendizaje. ¿El clima es una variable? Sí. ¿Ok? Entonces todo lo que puede ser medible o observable, pues a final de cuentas es una variable. Y nuestras variables las obtenemos desde el principio con nuestra formulación del problema de investigación. ¿Qué relación existe entre el aprendizaje y el uso de la tecnología? Y están nuestras dos variables, aprendizaje por un lado y uso de la tecnología por otro. ¿Sí? Luego, bueno, aquí está parte de lo que acabamos de ver. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos de variables. ¿Qué significa la operacionalización? Pues descender a un nivel de abstracción de las variables, es decir, desglosar cada una de las variables, y eso significa la operacionalización de la misma. Es decir, ¿qué vamos a hacer con nuestra variable aprendizaje?
¿Cómo podemos desmenuzar la variable aprendizaje? ¿Cómo mediríamos el aprendizaje en una investigación? ¿A través de qué? ¿Calificaciones? ¿Cómo? Ok, el instrumento va a ser una prueba y nos va a servir en la operacionalización, sí, pero la variable aprendizaje ¿tiene subvariables? Sí. ¿Cuál sería una subvariable de aprendizaje? Tipo de aprendizaje. ¿Qué otro? De estrategias de aprendizaje. A eso se refiere la operacionalización. Si yo tengo mi variable y sé que tiene 2 o 3 subvariables, voy a saber qué indicadores requiero para poder medir esa variable. ¿Sí? Entonces ya tengo, por un lado tengo mi variable de aprendizaje, a lo mejor estilos de aprendizaje, y el estilo de aprendizaje, ¿cuál sería un indicador para poder medir ya el estilo de aprendizaje? ¿Sale? Lo identifico. Luego, ¿cómo voy a medir ese indicador? A través de un cuestionario, de una encuesta, de la observación, de preguntas directas, etc. Entonces, lo que me permite hacer la operacionalización es ir estructurando mentalmente el trabajo que voy a realizar físicamente más adelante. Es decir, estoy abstrayendo la información de la variable que yo voy a estudiar, o la que voy a medir, o la que voy a interpretar, o lo que voy a estar estudiando en sí. La mejor forma de poder operacionalizar variables, colegas, desde mi punto de vista, es mediante los objetivos específicos. Entonces, si yo tengo un objetivo específico, extraigo las dos variables, la variable dependiente, la variable independiente, veo si tiene sus variables, veo los indicadores que voy a utilizar para poder medirlas, y de ahí el instrumento que voy a emplear para poder medir esa variable, relacionar o cualquier cosa que yo vaya a hacer con mi investigación. Vienen las hipótesis. Ahí dice, explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones. Es decir, la hipótesis es una proposición. ¿Sí? Es algo, es el adelanto, digamos, a la respuesta que nosotros queremos o nos hemos planteado. Es lo que creemos nosotros que va a suceder con nuestra investigación y con nuestro experimento. Pongo el mismo ejemplo, aprendizaje relacionado con la tecnología. ¿Qué posible hipótesis puedo establecer? A ver, otra vez. Que el alumno tiene un aprendizaje más significativo. ¿Con qué? Con el involucrarse en la tecnología. Ándale, ya, hay que clarificar, hay que tener en cuenta nuestras variables siempre. ¿Sí? A mayor contacto con la tecnología, mayores aprendizajes del alumno. ¿Sí? Quiere decir que me estoy adelantando a que si yo pongo a mis alumnos en contacto con la tecnología permanentemente, cuando mida su aprendizaje va a ser mejor que antes. ¿Sí? En X o Y tema. Y si lo hago correlacional, como lo veíamos hace rato al principio de la formulación del problema, en condiciones A y en condiciones B, entonces lo voy a hacer obviamente con la gente rural, luego lo voy a hacer también con la gente de la ciudad, y voy a relacionar mis resultados y el uso de mis variables. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la pregunta, ¿siempre habremos de elaborar hipótesis? No, no siempre. Va a depender del tipo de estudio. ¿Sí? Va a depender siempre del tipo de estudio que nosotros estemos realizando. De acuerdo a nuestro alcance, vamos a elaborar una hipótesis. Si nuestra investigación es exploratoria, estamos explorando
el tema, no hay mucho relacionado al tema. Por lo general los estudios exploratorios nos ayudan para posteriormente profundizar más a través de otra investigación. Por lo tanto, no se elaboran hipótesis en un estudio exploratorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos, como la palabra lo dice, explorar el comportamiento de determinada situación o determinadas variables. ¿Sí? Entonces, únicamente vamos a establecer cómo es que se comportan determinadas situaciones en determinadas condiciones. Pero no vamos a poder, no nos alcanza para elaborar una hipótesis. Quizá nuestro proyecto inicie como exploratorio y que con el avance del mismo, aunque no haya mucha investigación o mucho sustento teórico atrás de, me lleve a modificarlo y convertirlo en descriptivo. Y quizá me lleve a avanzarlo y convertirlo en relacional y posiblemente en explicativo. Es decir, una investigación puede iniciar como exploratoria y terminar como explicativa. Mientras más leamos, más nos adentremos en el problema, más investiguemos, nos puede ir dando muchas más herramientas para poder cambiar la profundidad de una investigación. Sin embargo, estamos a nivel de proyecto. Eso quiere decir que desde el principio nosotros sabemos y establecemos algo. Eso nos lo puede dar después, ya la práctica. En un estudio descriptivo, colegas, vamos a elaborar hipótesis siempre y cuando vayamos a pronosticar un hecho o vayamos a pronosticar un dato. Si no vamos a pronosticar un hecho o un dato, no vamos a elaborar tampoco hipótesis, porque estamos describiendo nada más una variable o describiendo nada más la relación entre dos o más variables. Nosotros vamos a elaborar hipótesis a partir del estudio correlacional, que son hipótesis correlacionales, o el estudio explicativo, que son precisamente hipótesis causales, hipótesis que nos lleven a la causa-efecto. Como una de las mejores maneras de aprender es haciendo, pero no los puedo poner ahorita a ustedes a investigar, les traigo algunos ejemplos, que de todas maneras me van a decir que no, ¿verdad? A ver, saquen toda su libreta, vamos a hacer una investigación. Ok. Me voy a adelantar tantito. ¿Sí? Tenemos los tipos de investigaciones, descriptivas, correlacionales, de diferencia de grupos y causales. Como ya vimos que no se van a elaborar hipótesis en la exploratoria, pues no hay nada exploratorio, pero vamos a las descriptivas siempre y cuando vayamos a pronosticar un hecho o un dato. Por ejemplo, el aumento de divorcios, del número de divorcios de parejas en la ciudad de Veracruz, cuyas edades oscilan entre los 18 y los 25, será el 20% en 2011. ¿Sale? Quizá estamos hablando en nuestra investigación que se está copiando el modelo de divorcios del Distrito Federal, que es el divorcio express. Entonces, mi perspectiva es que con ese cambio en la legislación del derecho civil va a hacer que aumente el número de divorcios en Veracruz, en esas edades. Entonces, tengo que esperar a que pase el 2011, hacer el estudio y al terminar comprobar o rechazar la hipótesis. ¿Sí? Sí fue o no fue. No le estoy atribuyendo causa, simplemente estoy diciendo que a partir del 2011 van a aumentar. ¿Sí? Por determinada situación. La inflación del próximo año en México no será superior al 4%, ese es el sueño de Luis Videgaray. Y va a seguir siendo el sueño de Luis Videgaray durante todo el sexenio. ¿Sí? Eso no quiere decir que no sea superior. ¿Sale? Pero ese es un ejemplo meramente de cómo establecer o elaborar una hipótesis descriptiva. ¿Cómo se puede hacer una hipótesis correlacional? Especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. No solo se establece la relación, sino la asociación que existe entre esa relación. Hace rato dijimos a mayor exposición a la tecnología,
mayores aprendizajes. No estamos hablando de mejores, porque lo estaríamos estableciendo en términos ambiguos. ¿Sí? Que un alumno saque 7 no quiere decir que haya aprendido menos que un alumno que sacó 10. ¿Están de acuerdo? Que estaríamos basándolo en una calificación numérica de un examen, pero no del aprendizaje como tal. ¿Sí? Entonces, a mayor autoestima habrá menor temor al éxito, por ejemplo. ¿Sí? Por lo general, una hipótesis relacional es a mayor menor, a mayor mayor, a menor mayor, a menor menor. ¿Sí? No estamos estableciendo en sí causas, sino estamos buscando relaciones. Las telenovelas latinoamericanas de esta época muestran cada vez un mayor contenido sexual en sus escenas. ¿Ok? Quiere decir que tengo que agarrar una muestra de telenovelas de décadas o épocas anteriores y las telenovelas de época actual y medir ¿qué? Contenido sexual. Pero no me quiero ir a las telenovelas gringas, que ya sé que son bien cochinotes, ¿no? Pero los brasileños son también pesados, son latinoamericanos, entonces tengo que buscar una muestra que me lleve precisamente a poder establecer, a comprobar o a rechazar. Mi hipótesis. A mayor cultura fiscal habrá mayor recaudación de impuestos. No forzosamente. Nos obligaron a eliminar los repecos, hicieron una serie de reformas al fisco y pues sí se aumentaron la recaudación, pero no aumentaron la cultura fiscal hoy en día. ¿Sí? Hipótesis de diferencia de grupos, por ejemplo. ¿Me ayuda, maestro? A leer la primera, por favor. Hipótesis de la diferencia de grupos. El efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en los adolescentes que ven la versión del comercial televisivo en colores que el efecto en los adolescentes que vean la versión del comercial en blanco y negro. Gracias. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo tengo que tener un grupo que va a ver un comercial determinado, persuasivo, para que dejen de fumar en blanco y negro. Al otro grupo le presento el mismo comercial, pero a color. Relaciono qué fue lo que sucedió con la percepción de ambos y saco conclusiones. ¿Sí? Estoy haciendo el mismo experimento a dos grupos distintos. ¿Sí? No forzosamente quiere decir que tenga un grupo, a eso le llamamos un grupo libre, un grupo de control, donde quizá voy a estar manipulando una variable. ¿Qué variable es la que estoy manipulando? El comercial. Uno lo estoy poniendo en blanco y negro y otro lo estoy poniendo a color. Los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Ahí está el detalle, ¿verdad? Sí. Nosotros nos fijamos en los ojos, ustedes se fijan en otra cosa. En lo otro. En la cartera, no piensen en la niña. No es cierto. ¿Ok? El tiempo que guardan las personas contagiadas por transfusión sanguínea en desarrollar el SIDA es menor que las que adquieren el VIH por transmisión sexual. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta última? Que tengo que ver cuánto tardan las personas contagiadas en desarrollar el SIDA si es que recibieron una transfusión con sangre infectada y cuánto tiempo tardan las personas o mi muestra si es que fueron contagiadas por transmisión sexual. ¿Sí? Son hipótesis de diferencia de grupos, no dejan de ser correlacionales. ¿Ok? Pero no estoy haciendo el experimento en mi mismo grupo. ¿Sale? ¿Se pueden llegar a hacer experimentos en un mismo grupo? Sí. Sí se puede. ¿Okay? Primero agarro a mis chicos del salón de clase porque ese quiero que sea mi muestra intencionalmente y los expongo a la tecnología y mido mis resultados de cómo se desarrollaban antes a cómo se desarrollaron después con el uso de la tecnología. Esa es una forma de hacer. O tengo un grupo A que los voy a estar exponiendo a la tecnología y tengo un grupo B
que no los voy a estar exponiendo a la tecnología y mido resultados. Son formas distintas de llegar a resultados, ¿sí? Y de hacer experimentos. Okay. Las hipótesis causales obviamente establecen relaciones causa y efecto y son muy parecidas a las correlacionales, nada más que va a integrar precisamente la posibilidad causal en la estructura de la propia hipótesis. La falta de preparación de asesores contables genera una menor cultura fiscal. Una correlacional, ¿se acuerdan algo parecido a esto? A mayor conocimiento contable, mayor cultura fiscal, ¿sí? Aquí lo que estamos tratando de establecer o proponer es que la falta de preparación de los contadores generan una menor cultura fiscal en la población. Como causa-efecto, exactamente, ¿sí? Una variable influye en o causa en algo en otra variable. ¿Sí queda claro la diferencia entre una y otra? ¿Y cómo es que establecemos causas? Un clima organizacional negativo crea bajos niveles de innovación en los empleados. ¿Sí? Esta causa crea este efecto. Y esos son los tipos de hipótesis causales. Ahorita voy a brincar mucho, que habíamos visto que hay hipótesis nulas, hipótesis estadísticas y demás. Bueno, la hipótesis nula es anexarle la palabra no a una hipótesis de investigación. Casi no se ocupan hoy en día. ¿Por qué? Porque al momento de rechazar tu hipótesis de investigación, pues estás elaborando una hipótesis nula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿para qué pongo un clima organizacional negativo? No crea bajos niveles de innovación en los empleados. Si al momento de investigar rechazo mi hipótesis y ya quedó. ¿Se puede poner? Claro que se puede poner. Algunos investigadores ocupan incluso una hipótesis alternativa. A mí en lo particular no me gusta. ¿Por qué? Porque primero te estoy diciendo que puede pasar esto, pero también te puedo decir que no puede pasar, pero también te digo que quizá pase esto. Entonces, como que se divaga demasiado si tengo una hipótesis alternativa, que al final de cuentas la tengo que comprobar empíricamente también, y eso me lleva tiempo. Yo soy muy práctico para las investigaciones. Que ahí voy, en eso. Me voy a adelantar. Ya vamos en el capítulo 3, que es el último, el capítulo metodológico. Ahora sí, yo sé que tengo que llegar a la puerta, ya sé para qué tengo que llegar a la puerta, entonces ahora tengo que establecer el cómo le voy a hacer para llegar a la puerta. ¿Sí? Medir el camino, establecer cuántos pasos tengo que llegar, dar el primero, movimiento físico que tengo que hacer, etcétera. El capítulo metodológico es precisamente los pasos que vamos a hacer utilizando quizá el método científico para poder llegar al resultado que espero y a responder al planteamiento y a comprobar o rechazar mi hipótesis. ¿Sí? Entonces todo esto pues obviamente describe y justifica el tipo de estudio, el diseño, el sujeto, el universo, la muestra, así como los diversos instrumentos y técnicas que yo voy a utilizar. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí tengo que decir cuál es mi población, cuál es mi muestra, qué técnica empleé para determinar y seleccionar a mi muestra, si fue un muestreo probabilístico, si fue no probabilístico, si fue al azar, si fue sistemático, si fue intencional, hablando de los no probabilísticos, porque eso se puede hacer. ¿Sabes qué? Tengo un grupo de 20 alumnos y quiero estudiar los aprendizajes de los 20 alumnos, pues no voy a hacer un muestreo de 20. ¿Sí? Voy a investigar a los 20. Entonces estoy haciendo un censo. Pero quiero ver entre niños y niñas.
Ah, bueno, pues entonces a lo mejor ya divido entre los niños y entre las niñas y los emparejo, entonces ya estoy utilizando un muestreo intencional. ¿Por qué? Porque así conviene a mis intereses, yo soy el investigador. Y si nosotros nos sustentamos con diversas fuentes metodológicas, pues ya lo hicimos. O con otros estudios. Fulanito de tal en tal año utilizó esta metodología y este muestreo para establecer sus resultados y con base en esto lo voy a apoyar. ¿Ok? Entonces, todo esto que nosotros vamos a lograr y cómo lo vamos a lograr, lo vemos precisamente en el marco metodológico. Ya veíamos los niveles de investigación, ¿sí? De una u otra manera los vimos en la parte de las hipótesis. Y nuestro diseño de investigación, que puede ser experimentales o no experimentales. Esta tabla la van a poder leer ustedes con calma y en su casa, igual lo de población muestra. Me vengo a esa tabla. ¿Cómo podemos nosotros obtener los datos de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer? ¿Sí? Estos son los más comunes: la observación, la entrevista, la encuesta, el análisis de datos secundarios o el análisis de contenido. Dependiendo del tipo de investigación, dependiendo de la operacionalización de nuestra variable y dependiendo de nuestra hipótesis, van a ser los instrumentos que nosotros vamos a emplear para poder obtener los resultados que buscamos. ¿Sí? Entonces, si nosotros logramos tener un planteamiento adecuado, los objetivos claros y las técnicas de recolección de datos claras, con una muestra bien armada, nosotros vamos a tener un resultado exitoso en una investigación científica. Independientemente de los puntos que vayamos a incluir en una entrevista o en una encuesta. En la observación tenemos que registrar lo que estamos viendo. En la entrevista, pues obviamente puede ser una entrevista estructurada o una entrevista semiestructurada. La encuesta son los cuestionarios, las escalas, los test, la famosa escala de Likert, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? El análisis de datos secundarios, que esto nos sirve mucho en investigaciones descriptivas o analíticas en cuestión de datos estadísticos. Si yo quiero medir el nivel socioeconómico de una población determinada con la permanencia de la población en determinado nivel académico, lo que hago es que me voy al INEGI y empiezo a hacer inferencia de los datos que yo estoy obteniendo en un periodo X. Entonces me estoy haciendo un análisis de datos secundarios. Y el análisis de contenido, obtengo información a partir de revisión minuciosa organizada de documentos, textos, discursos, entre otros. El análisis de contenido no es nada más leer y explicar, sino es medir y es ir a detalle de lo que verdaderamente estoy leyendo y analizando. No es nada fácil un análisis de contenido. Se ocupa mucho en comunicación, se ocupa mucho en sociodemografía, se ocupa mucho en sociología. ¿Por qué? Porque si yo quiero ver cuál es la percepción que tiene la población del presidente Enrique Peña Nieto, no me puedo basar en una encuesta, pero me puedo basar también en la percepción que tienen en Estados Unidos. ¿Con base en qué? En los periódicos. Entonces, ¿cuántas notas sacan al día del presidente de la República? ¿Qué espacio le dedican en cada uno de los periódicos que se compone mi muestra? ¿Cuántos centímetros cuadrados en el encabezado? ¿Cuántos centímetros cuadrados en fotografía? ¿Sí? ¿Cada cuánto repiten el nombre del presidente en una nota? Todo esto lo hago dentro del análisis de contenido.
que me va a ayudar precisamente a poder establecer la percepción que tienen de nuestro presidente la prensa en el extranjero. Ay, qué feo. Ay, qué feo. Tienen vacaciones para Semana Santa, tienen trabajo para Semana Santa. El trabajo, bueno, como todos los trabajos del segundo y del primer cuatrimestre, colegas, es el resumen de la antología. ¿Sí? Recomendaciones para su resumen. Si no se los dijo el maestro Flores al principio, se los digo yo ahorita. No es demasiado tarde todavía, estamos a tiempo. Lean la antología y extraigan la idea principal de la misma. La antología, si es que no la han leído, viene muy, ¿cómo les diré? Muy conceptual, muchos conceptos. Entonces, traten ustedes de extraer la idea principal del texto. ¿Qué preguntas se pueden hacer ustedes para extraer la idea principal de un texto? ¿No la saben? Bueno, 6 preguntas básicas, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el suceso? ¿Quiénes intervienen? ¿Cuándo? Bien. Y todo eso en una sola pregunta lo podemos sintetizar. ¿Cuál fue la última película que vio, maestro? ¿De qué trata? Haga de cuenta, yo la quiero ver, pero no sé si... Un tipo que es el mejor francotirador. Ajá. Y si gana un hombre y se muere. Ok. ¿Qué es lo que acaba de hacer el maestro? Respondió a la idea general de la película. ¿Sí? Entonces, para poder extraer la idea general de un texto, colegas, pregúntense de qué trata. Pero para poder saber de qué trata, pues la tuvieron que haber leído. ¿Sí? Diferente hubiese sido, ¿ya vio la película de Francotirador? No. Ah, pues entonces no me la puede contar. ¿Sí? Para poderla contar, necesito haberla visto. Entonces, colegas, esa es la pregunta principal que ustedes se deben hacer para poder decir, bueno, la idea principal de la antología es esta. Y ya que la leyeron una vez, léanla una segunda vez, pero tratando de preguntarse, de qué trata, no el texto, sino la unidad mínima dentro de la estructura gramatical de un texto, que se llama párrafo. Y la estructura mínima gramatical dentro de un párrafo es oración. Pero vámonos al párrafo. Si yo me pregunto de qué trata el párrafo, podré estar extrayendo la idea principal de ese párrafo. Y yo ya sé que un párrafo tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Cuando yo veo un punto y aparte, quiere decir que ya cambió de idea el autor. Quiere decir que ya hay otra idea en el siguiente párrafo. Entonces puedo ir estableciendo ideas principales, ideas secundarias, me voy estructurando una especie de índice, o si no lo hago, y ya que lo tengo, ahora sí, ¿qué fue lo que entendí de la lectura? Y ese es un resumen. Así de sencillo. Estructuro, hago mi tabla de contenido, describo con las propias palabras lo que entendí de la lectura, no voy a hacer una interpretación de la lectura, simplemente voy a describir, a escribir con mis propias palabras de lo que trata, y de esa manera podré no exceder el 25% del texto original, no estaré utilizando citas textuales, no estaré utilizando ni cortando ni pegando, ¿verdad? El grandioso copy-paste. Hoy en día los alumnos hacen lo mismo que yo hacía en la secu.
La diferencia es que yo lo hacía con un lápiz o con un lápiz bicolor. En rojo las ideas principales, en azul las ideas secundarias. Nunca utilicé el azul. Porque la maestra me decía, las ideas principales es lo más importante. Entonces, pues, todo era lo más importante. Nunca utilicé el azul, todo estaba en rojo. Y como luego la maestra me decía, bueno, pues todo lo que subrayaste en rojo, pásalo a tu libreta. Pues lo pasé en la libreta. No existía la computadora, no sé por qué. Hoy hacemos lo mismo, seleccionamos, en lugar de con el lápiz, con el mouse. Y en lugar de volver a escribir en la libreta, copiamos y luego pegamos. Sin embargo, seguimos cometiendo el mismo error que yo cometía hace N cantidad de años. Nunca leí. Es decir, no leemos. Entonces, por eso la recomendación número 1, lean. ¿Sí? Lean y traten de encontrarle una idea distinta a la lectura. No, el maestro Flores Fuentes le pedí que se encargara de evaluar la sede. Entonces, así como el maestro Flores Fuentes, yo les digo, no evaluamos cantidad de hojas en un resumen. ¿Vale? Me han entregado resúmenes de una de las antologías más extensas que ustedes han tenido en sus manos, que es módulo 1, 2 y 3 del diplomado en docencia, 543 hojas en total. Hace 2 años pedíamos el resumen de las 3 lecturas, es decir, de los 3 módulos. Ustedes nada más les pedimos de 1, ¿o no? ¿Sí? Me hicieron un excelente resumen de los 3 módulos de 8 cuartillas. ¿Sí? Eso no quiere decir que, vaya, no agarro y digo, es de 60 hojas, ya tiene 10. 5 hojas, no, hombre, ya tienes 6, no. ¿Sí? Que uno a través de la lectura de su resumen puede identificar que entendieron el tema, pero que lo leyeron también. ¿Vale? Entonces no se preocupen por la cantidad de hojas. El decir que no excede el 25% original quiere decir eso, no exceder el 25% original, pero tampoco es limitativo al 25%. Porque si no, imagínense, de los 3 módulos del diplomado en docencia, cerrémoslo en 500. Bueno, no, la antología de la materia que viene de tecnologías de la información y la educación es más o menos similar, también son 3 módulos. Pero vamos a cerrarlo en 500 cuartillas, 25% de 500. 125. Imagínense un resumen de 125 cuartillas. ¡Ay! No. A la cuartilla 15 y estoy copiando y pegando. Sí. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir con un requisito de extensión. Es que si no lo logro me truenan. ¿Por qué? Pues por el 25%. ¡Ahí voy el 25%! No. Perdón, no más del 25%. Pero tampoco quiere decir que hasta que llegue al 25%. ¿Vale? Con que abarque todos los contenidos de la antología, los temas, sepa identificar la idea principal, sepa describir las ideas secundarias con un lenguaje propio y una estructura comunicativa propia, ustedes estarán haciendo un excelente resumen. ¿Va? Lo mismo va a suceder con los ensayos, colegas. ¿Sí? El primer ensayo que les vamos a pedir es un ensayo. Es decir, su opinión sobre determinado tema. El tema se lo vamos a dar nosotros a través del correo electrónico, ya cuando estén en tercero. Su opinión. Después le vamos a pedir un ensayo argumentativo. Su opinión sustentada, fundamentada, razonada. ¿Sí? Pero, ¿y si ustedes me pueden hacer un ensayo en una sola cuartilla? ¿Se puede? Sí, sí se puede. Siempre y cuando tenga su introducción, su desarrollo, su conclusión, deje claro su postura en relación al tema y justifiquen y fundamenten bien su postura en relación al tema. ¿Sí? Si ustedes, me pueden decir que la legalización de la marihuana traerá mejores condiciones a la población, está bien, esa es su idea, fundamentenmela.
susténtenla. ¿Sale? No me voy a meter con su idea, sino con la forma en que fundamentaron y sustentaron esa idea. O viceversa. ¿Sí? La legalización de la marihuana va a traer mayores conflictos sociales. Ok, ¿por qué? ¿Sale? Todo va a depender de la tesis que ustedes elaboren en un ensayo. Y la monografía, la forma en que ustedes logren investigar en fuentes bibliográficas un planteamiento determinado. Esto. Intentar. ¿Sale? Yo de vez en cuando me meto al correo y leo sus trabajos también, pero no los evalúo, nada más los leo. ¿Sale? Con esa frase los dejo. Esa frase es mía. Eso no quiere decir que no la puedan utilizar. El primer paso ya lo dieron todos. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. Y si quieren que lo hagamos juntos, con todo gusto. Ahora que les mande la presentación, les voy a reiterar mi correo personal, aunque ya lo tienen. En el correo que ustedes recibieron de él, ejemplificación del estilo Apple, donde estaba la portada, donde estaba todo eso, en la parte final ahí viene mi correo electrónico personal, viene mi Facebook, viene mi cuenta de Twitter, y si no, ahora que se los envíe el lunes, esta presentación PowerPoint a sus correos, ahí abajito se los voy a poner en mi firma otra vez, tanto el correo personal, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que me quieran hacer, adelante. A veces me tardo un poco en el Facebook, ¿verdad, maestra? Pero bueno, los leo. Me pueden también buscar en el Facebook. Ya no hay ningún problema. Gracias a la maestra que me mandó invitación al Facebook, borré todas mis fotos de tanga con lentejuela que tenía. Entonces ya no van a ver mis series de Eduardo en tanga. Ya pueden entrar libremente al Facebook si ustedes quieren. O también la cuenta de Twitter, y con todo gusto ahí discutimos cuestiones políticas, educativas, de valores y demás. ¿Sí? Si tienen radio, me pueden escuchar todos los días de 6 a 8 en la XEU. Soy el conductor del noticiero. Entonces, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la universidad, de 4 hasta las 8 de la noche en la estación de radio, y con mucho gusto ahí estoy. Y estoy para ustedes. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Mientras, alguna duda. ¿Preguntas, dudas, sugerencias, reclamos? Los reclamos con el maestro Guadalupe, por favor. Bueno, solo recordarles que la próxima sesión será el 25 de abril, y sería a la 1 de la tarde. ¿Sí? ¿No tienen algún inconveniente que sea a la 1 de la tarde? Me refiero tal vez trabajo, problemas ¿no? De hecho, miren, también es probable... no, maestro, para este grupo no se modificarían las fechas, me refiero en sus sesiones, por la cuestión de que sea usted en línea, ¿no? Él sí. Ok. Nada más sería la hora, que sería la 1 de la tarde, ¿no? ¿Les parece? ¿Es por esta ocasión o ya? Sería, pero si gustan, pues lo dejamos así, a las 10 de la mañana. ¿Sí? La pregunta del por qué obedece meramente a... ¿cómo les diré? Les pongo el ejemplo de hoy de Eduardo. Llegué a las 8, me voy a ir a las 8 de la noche, porque a las 4 de la tarde tengo un grupo de doctorado. Entonces, el tiempo muerto de ahorita, la 1 hasta las 4 de la tarde, pues es bastante. Más que nada obedece a eso, ¿sí? A poder estar, poder no gastar tanto, no hacerle gastar tanto a la sede, de mandar a un maestro a las 10 de la mañana con sus viáticos respectivos y demás, y luego a otro para las 4 de la tarde, sino mandarlos juntos y regresarlos juntos. Y si no se puede, pues no se pudo. Entonces, si la mayoría del grupo dice no, pues no. Si la mayoría del grupo dice sí, pues gracias. No, pero no es como ustedes gusten. Sí, es como ustedes gusten. Vamos a hacer una cosa, nos subrayaríamos
No, de hecho por eso no se las modificamos, por eso estoy aquí a las 10 y ya me quedo yo aquí hasta las 4, ni modo, me va a tocar ir a comprar unos dulces de Don Pedro, ni hablar aquí a Córdoba. No puede ser, ahorita por ejemplo, en esta ocasión nosotros no vamos a la una y para el siguiente mes, o la otra ocasión que le toque, el grupo de doctorado, que también puede ser opción. Usted diga lo mismo, o lo dejamos a las 10, lo dejamos a las 10, no hay Bueno, problema. si no, pues entonces sí lo dejamos. A las 10. Ok, si gustan, le damos a las 10. Creo que la ¿Mande? mayoría... Los de doctorado pueden entrar más temprano. No, es que precisamente ya no pueden, ya parece que ellos ya tuvieron, o sea, precisamente ellos estaban entrando a la 1 después de que ustedes salían. El detalle es que ellos me pidieron que por favor nos moviéramos más tarde porque varios de ellos trabajan y por eso los pusimos a las 4 de la tarde, de 4 a 7 ellos. Es ahí, en ellos fueron los que me pidieron que pues fuera más tarde, porque no podían asistir. Ah, ok. Sí. Entonces, el 25 a las 10. Pues sería a las 10. Ah, ¿pero qué dicen la mayoría? ¿Ahora cómo se llama? ¿A las 10? Bueno. Ajá. No los voy a poder saludar el próximo mes, porque en mi clase de doctorado es a las 4 de la tarde, pero haré lo posible por estar aquí antes de la 1. Bueno, entonces sería a las 10. Estarán acá afuera sus colegas. Bien, continuemos. Después de los mensajes de WhatsApp, de Messenger, de todo, no, yo hice lo mismo. Ya no podemos vivir sin esto, ¿verdad? ¿O sí? Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pueden olvidar el desayuno en la casa, pero el teléfono celular nunca. Ay, dejé el desayuno, no importa, me compro una empanada al rato. Dejé el celular, no, espérate, ahí voy. ¿Mande? Va de regreso, sí, eso es imposible. Muy bien, hablamos del siguiente capítulo dentro de nuestro proyecto, que ya es el marco teórico. El marco teórico, colegas, no es otra cosa, o algunos más bien le llaman también el estado de... ¿Sí? Entonces, elimínenlo por favor de su lista de búsqueda de documentos académicos y pongan en su buscador Google Academy o Google Académico y no les va a arrojar ni Rincón del Vago, ni monografías, ni nada por el estilo. ¿Sí? Entonces, si ustedes logran, como les decía, documentar la necesidad de realizar el estudio a través de su planteamiento, entonces su marco teórico va a estar mejor enfocado y ustedes van a poder tener más clara la respuesta teórica a su propio planteamiento. Si ustedes están haciendo una investigación descriptiva meramente documental, entonces pues el marco teórico le va a dar respuesta a su planteamiento tal cual, pero si van a hacer una investigación correlacional que requiera parte del marco teórico de un preexperimento, un experimento, un cuasi experimento, la respuesta teórica se la van a dar precisamente a través del marco teórico. ¿Sí? Obviamente todo esto tiene la pertinencia disciplinaria y nos va a ayudar a establecer hipótesis también este marco teórico, aunque la hipótesis la podemos desarrollar desde antes, siempre y cuando el tipo de estudio que nosotros estemos elaborando representa para nosotros la elaboración de un índice. No leemos el índice, no vamos a saber realmente si nos sirve o no nos sirve. Entonces, y si aparte yo lo vinculo al planteamiento de mi problema, entonces ya sé qué tipo de fuentes bibliográficas requiero, ya sé dónde pedirle a Google que me busque. Y sobre todo una parte interesante de Google que se llama Google Académico o Google Books. ¿Sí? Google Books nos da
una infinidad de títulos y de visualizaciones previas de muchos libros, y el Google académico nos dice qué otras personas abordan el tema que nosotros estamos buscando. Y nos puede dar archivos en PDF, nos puede dar investigaciones, nos puede dar tesis, nos puede orientar de mejor manera que el Google tradicional. El Google tradicional nos va a llevar a monografías.com. No lo ocupen, por favor. ¿Sí? Son plagios de los plagios. Monografías.com. Buenas tareas, son plagios de los plagios de monografías.com. ¿Vale? El Rincón del Vago, imagínense con el puro nombre, Rincón del Vago. O sea, soy tan vago que me escondo en un rincón para copiarme los trabajos que han copiado otros. De la antología, así es. De arte o el estado del conocimiento, para efectos de proyecto de investigación aquí en la universidad le llamamos marco teórico como tal. Sin embargo, este marco teórico lo vemos precisamente como la parte que nos va a orientar nuestro estudio de manera teórica, y lo que yo siempre les digo, para que no nos perdamos en tanta bibliografía y estar revisando y cuáles van a ser las fuentes bibliográficas que voy a estar utilizando, también lo vinculo mucho con el planteamiento del problema, con el tema y con el problema general que yo estoy investigando, para que no tengan que tener 150 libros y espantarme al momento de todo lo que voy a leer. Entonces, si yo lo vinculo, mi marco teórico, a la formulación de mi problema de investigación o mi problema de investigación completo, voy a atacar directamente las fuentes bibliográficas que yo sepa que le van a dar respuesta teórica a esa pregunta. ¿Y cómo le hago para identificar qué libros sí y qué libros no? Las tablas de contenido, los índices de los libros, ¿sí? Aparte del título. Muchas veces el título no nos dice si nos va a servir o no nos va a servir, o creemos que nos va a servir por el título del libro. Si no leemos nosotros la tabla de contenido, si no